Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente. Si recibieron la invitación, se dieron cuenta que el título del mensaje es Preparándonos para la Guerra, pero ese es digamos que es el título formal. Creo que para Jonathan también era el más espiritual. Sí, porque el título de verdad, ya a ver por qué se lo digo, es Así como es el sapo, es la pedrada. ¿Usted ha oído realmente ese dicho, ese refrán, verdad? No lo oí, no, como no se lo ha oído. Así como es el sapo, es la pedrada. Voy a ver por qué se lo menciono de esa manera. Hay una declaración que siempre me ha llamado la atención y me encanta, y es el discurso que dio Winston Churchill en la Cámara de los Comunes cuando fue nombrado primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, y él llega para animarlos en un momento en que estaban totalmente sometidos por los bombardeos nazis. Londres estaba ardiendo en llamas, y el discurso dice lo siguiente, este es un fragmento: tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de combate y sufrimiento. ¿Me preguntáis cuál es nuestra política? Os la diré: hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esa es nuestra política. No vamos a fracasar, vamos a continuar hasta el fin. Vamos a luchar en Francia, debemos batallar en los mares, debemos pelear con confianza y fuerza en los aires. Debemos defender nuestra isla, cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas, en las pistas de aterrizaje, en los campos, en las calles, en los montes. Nunca nos vamos a dar por vencidos. No tenemos más que ofrecerles sino sangre, sudor y lágrimas. No sé si habían oído ustedes esa frase. Y si el Imperio Británico llega a durar 1000 años, entonces los hombres dirán que este fue su momento de gloria. ¿Me preguntáis cuál es nuestra aspiración? Puedo responder con una palabra: victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror, victoria por largo y duro que pueda ser su camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Yo asumo mi tarea con ánimo y esperanza. Estoy seguro de que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las personas y decir: venid pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas. Nunca se den por vencidos. Cuando él termina de dar este discurso, hermano, todo aquel Congreso, todos aquellos diputados de la Cámara de los Lores, se le llama en Inglaterra, se ponen de pie, y aquella sociedad que estaba subyugada ante los bombardeos recobra el ánimo. Este hombre venía de sufrir una derrota en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un líder que guió a su pueblo para liberarlo de la amenaza nazi. ¿Por qué lo quise mencionar? Porque él dice una cosa importante: debemos de luchar por nuestra isla, debemos de luchar a toda costa por defenderla. Y yo creo, hermanos, que en un miércoles como este, el pensamiento nuestro debería de ser: debemos de luchar por nuestras familias, porque aunque no nos guste, estamos en guerra. Y no como se nos menciona normalmente, una guerra espiritual y contra los demonios, aunque sí lo estemos, pero tal vez mal enfocada. Hemos estado escuchando durante varios domingos
que Bernabé y Pablo, Saulo en ese momento, se reunieron en Antioquía, y dice ahí, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Yo me preguntaba, en más de un año, porque después hacen su primer viaje misionero y regresan, y dice ahí que se quedaron mucho tiempo, no dice cuánto, se calcula que 1 año y medio, 2 años, y enseñaron. ¿Qué pudieron haber enseñado a la iglesia en todo ese tiempo? Y yo creo que una de las enseñanzas tiene que ver con lo que ellos, cuando regresaron, le compartieron a la iglesia lo que habían hecho en su primer viaje misionero. Dice que cuando ellos regresaron, confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. Vamos a estar sometidos a diferentes pruebas. Vamos a estar sometidos en una situación de guerra. Hoy, cuando uno pregunta a los jóvenes, a los más jóvenes, si se recuerdan de lo que fue la guerra aquí en El Salvador recientemente, la mayoría no sabe qué fue eso. Créanme que los que pasamos por la ofensiva final en el 89, hace ya, parece increíble, pero 36 años atrás, a mí me tocó tirarme en el Boulevard del Ejército debajo del carro mientras pasaba el avión tirando bombas. Y eso me hizo recordar el mensaje que cuando estaba hablando Ricardo la semana pasada, acerca de que tenían que tener ellos un entrenamiento y fijar dónde iban a tirar el material que llevaban en el avión. Yo creo, hermanos, que es una realidad que debemos de prepararnos. Pero no todo es igual. Por eso es que yo decía que el título del mensaje debería de ser: así como es el sapo es la pedrada. Porque usted no va a tratar de la misma manera a sus enemigos. No es lo mismo una guerra convencional como la que se está llevando a cabo en Rusia y Ucrania a una guerra de guerrillas. Es diferente. Y no es lo mismo que usted tenga que enfrentar diferentes enemigos que tienen preparaciones y armamento diferente. Los cristianos estamos en guerra y es una realidad. Por años hemos escuchado, y yo creo que usted lo ha de haber escuchado más de alguna vez, que tenemos 3 grandes enemigos. Y esos enemigos, si alguna vez usted lo ha oído, tiene que ver con la carne, el mundo y Satanás. Son 3 grandes enemigos, pero no los podemos tratar de manera igual. De hecho, la Biblia menciona que con la carne, el apóstol Pablo le dice a los colosenses que habían recibido diferentes consejos: no manejes, no toques, no hagas esto. Y dice Pablo, a la verdad todo eso tiene cierta reputación en un culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A Timoteo le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y leía yo ese concepto de huir. Es el mismo concepto que se utiliza para un fugitivo, para la palabra fugitivo. ¿Usted sabe lo que es un fugitivo? Alguien que se escapa de una cárcel y lo andan persiguiendo. ¿Y cuál es la actitud del fugitivo? Todo el tiempo está pendiente a ver si lo están persiguiendo. Él se cuida totalmente, no deja que lo vean, no anda llamando la atención, tiene un gran cuidado. Y Pablo le dice a Timoteo, utilizando esa palabra de base, tienes que comportarte como un fugitivo con respecto a la carne. Tienes que estar atento todo el tiempo, tienes que estar pendiente. Por lo tanto, el tratamiento o la estrategia
con respecto a la carne, que es nuestro enemigo, tiene su propio objetivo. Con respecto al mundo, el apóstol Juan en su primera carta le escribe a la iglesia y les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se dejen cautivar por lo que está ahí. Y cuando habla de la palabra mundo, es el sistema materialista en el que vivimos, el sistema que fascina y nos hace alejarnos de las cosas espirituales, de las cosas que nos cautivan. Cuidado, dice Juan. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ese sistema es un sistema complejo, que nunca va a darnos oportunidad para las cosas espirituales. Entonces, con la carne el consejo es: huyan. Con respecto al mundo, al sistema en el que vivimos, es: cuidado que no los cautive. Pero hay una porción que le voy a pedir que busquen en 2 Corintios, en el capítulo 2, porque vamos a estudiar ahora rápidamente acerca del tercer enemigo que tenemos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, hablando acerca de aquella persona que había sido sorprendida en adulterio, en fornicación, en el capítulo 5 de 1 Corintios. Lo habían puesto en disciplina a ese personaje. Y había pasado un tiempo, y en el capítulo 2 de 2 Corintios le dice en el verso 11 o el verso 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, y esta es la porción, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esta es la porción que yo quería que tomáramos de base. El apóstol le dice a la iglesia: tengan cuidado, porque nuestro enemigo es un enemigo que está maquinando siempre algo contra nosotros. Y me fui a buscar lo que significa esa palabra maquinar. La Real Academia dice tramar algo de manera oculta. Pero el griego, la palabra que utiliza es noma, que es percepción, propósito, ejercer la mente, observar, comprender, captar, prestar atención, entender y considerar. O sea que nuestro enemigo está maquinando algo contra nosotros de manera individual, hermanos, como iglesia, como líderes, y está observando, está pendiente. Él tiene tiempo. Una vez un misionero me dijo: Orlando, ten cuidado, porque este enemigo tiene 4,000 años de experiencia. Ha hecho caer a muchos, hombres, mujeres, pastores, líderes, recién convertidos, gente con mucha experiencia. Es astuto. Y el apóstol le dice a la iglesia: perdonen a este hermano para que no gane ventaja a Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. La pregunta es: ¿cuáles son sus maquinaciones? Era evidente que con aquel hombre su maquinación primero fue lujuria, pero después lo había llevado a una desesperanza, una desesperación. En el tema de la disciplina que le había aplicado a la iglesia, Pablo le dice: con el tal ni aún comáis. Lo habían alejado por completo. Y en este capítulo habla acerca de que este hombre se estaba consumiendo de mucha tristeza. Con la iglesia, ¿cuál era la estrategia? La tolerancia.
celebraban la cena del Señor y dice el apóstol, tanto que se oye que hay fornicación, ni siquiera entre los demás, entre los gentiles se oye. La iglesia se había vuelto tolerante para todo. Y después se habían ido a una severidad con el castigo que estaban aplicando. Aún con Pablo había una estrategia. Me imagino el apóstol dice que él llevaba todo el sufrimiento, el dolor, la complicación de las iglesias sobre sí mismo. Y al ver una iglesia que estaba con tantas dificultades como eran los corintios, seguramente no tenía paz en el corazón. O sea que por un pecado de una persona estaba atacando diferentes frentes. Yo le hago la pregunta, ¿cuáles serán las maquinaciones contra nosotros? Encontré un par de citas, una de ellas la de Calvino. Juan Calvino escribió, las maquinaciones de Satanás son las ingeniosas artimañas y trucos de los cuales los creyentes deben estar alertas, y que lo estarán si permiten que el Espíritu de Dios gobierne sobre ellos. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles, hermanos? ¿Los conocemos nosotros? ¿Sabemos cuáles pudieran ser los flancos por donde nos pueden atacar? Churchill estaba bien claro cuáles eran los puntos débiles con respecto a Inglaterra en la guerra. Sabía cuáles eran los puntos débiles y los fuertes. ¿Ignoramos sus maquinaciones? Nuestro enemigo y nuestro adversario es un maestro estratega y tenemos que aprender a conocer cómo actúa para que no gane ventaja sobre nosotros, dice el escritor. Una última cita que voy a mencionar es de un escritor que me gustó, dice Thomas Brooks, un pastor inglés. Amado, Satanás, caído de la luz a las tinieblas, de la felicidad a la miseria, del cielo al infierno, de un ángel a un diablo, está tan lleno de malicia y envidia que no dejará ningún intento alguno por el cual pueda hacer eternamente miserables a todos los demás con él mismo. Es tan astuto que buscará poner una emboscada o estratagema de guerra que le permita ponerse sobre el hombre de improviso para tomarlo cual presa con la mayor ventaja posible. Esa es la realidad. Y yo quisiera hoy que viéramos 3 estrategias que Satanás utilizó y quedaron plasmadas en la Escritura, para que veamos si esas estrategias las estará aplicando en contra nuestra, si las ha aplicado en algún momento. Y para ello le pido que vaya al libro de Éxodo. Una historia que ya en la Semana Santa vuelve a salir. Seguramente usted ha visto la película un montón de veces. Me refiero a los 10 mandamientos. Y previo a los 10 mandamientos está la liberación del pueblo de Israel de Egipto a través de las plagas. Vamos a ver 3 estrategias muy sutiles que utiliza Satanás. Capítulo 8 del libro de Éxodo. Han comenzado a caer las plagas sobre Egipto. Y en ese capítulo 8 viene la plaga de las moscas. Yo no sé si a usted le molestan las moscas cuando está comiendo. Hay gente que se desespera con una mosca. Ahora, imagínese una plaga, como dice acá, que llegaron a tener una cantidad de moscas de toda clase, dice, molestísimas sobre la casa de Faraón en el verso 24.
sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Eran millones de moscas, no era una, eran millones de moscas. Ahí sí que se aplica el concepto en boca cerrada, hermano, no entra mosca, porque si abrían la boca seguramente se les metían gran cantidad de moscas. Fue tan grande aquel dolor, aquel sufrimiento, que en el verso 25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Mire qué interesante. El mensaje, la pregunta de Faraón a Moisés fue: ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que van a ofrecer? Vayan y ofrezcan sacrificio. Pero el mensaje de Faraón era: pero no se vayan tan lejos, quédense cerca. No necesitan irse camino de 3 días. Ofrezcan sacrificios acá en la tierra y oren por mí. Pero sutilmente la estrategia le estaba diciendo en pocas palabras: negociemos. No es necesario ser tan radicales. No hay que ser tan fanáticos para ofrecer sacrificios a Dios. Usted puede ofrecer sacrificios, venir y cantar, alabar a Dios, adorar, pero ¿quién quiere un compromiso? Usted puede servir sin estar comprometido. Usted puede adorar sin estar comprometido. No se necesita ser tan radical en esto. Usted puede adorar a Dios sin verlo como su Señor. No es necesario. Y le dice Moisés: no se puede así. Tiene que haber una distancia entre el mundo de los egipcios y lo que nosotros vamos a hacer para Dios. ¿Sabe qué es la primera estrategia, hermanos, que quiso utilizar Satanás? Podemos servir a Dios sin alejarnos tanto del sistema en el que estamos. Al fin y al cabo, lo que Dios quiere es que le canten y que le adoren. ¿Cómo es nuestra vida en el día a día? Es una vida preparada más, acercada más al concepto que decía el apóstol Pablo a los romanos: presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Es más cercano a eso? ¿O es más cercano al concepto de que no importa cómo vivamos, al fin y al cabo lo que Dios quiere es simple y sencillamente un grupo de personas que vengan y le canten? ¿Cómo es nuestra vida individual? ¿Funcionaría esa estrategia con nosotros? Moisés le dice: de ninguna manera, no podemos hacer eso. Tenemos que marcar una diferencia con ustedes. Segunda estrategia que utiliza Satanás, hermanos. En el capítulo 10, un poquito más adelante, en el verso 8, y dice, con respecto a la plaga de langostas: ya esa plaga había consumido por completo toda la vegetación
No había nada bueno. Entonces, verso 8 dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Como la primera estrategia no funcionó, la segunda estrategia no estaba tan mala, ¿verdad? Vayan y adoren a Dios, pues. ¿Quiénes son los que van a ir? Vamos a ir con toda la familia. Ah, no, les dice Faraón. Ahora quieren ir con toda la familia. No, vayan ustedes los adultos. Y los niños que se queden aquí, en la tierra. ¿Y sabe qué es lo que más nos afecta cuando tenemos niños pequeños? Que tenemos un problema cuando venimos al culto. Y muchos cometemos el error de dejar a nuestros hijos en la casa, mientras nosotros nos venimos al culto. Venimos a adorar, venimos a cantar, venimos a alabar al Señor. Y nuestros hijos, ¿qué están viendo, hermano? ¿Están viendo la tele? ¿Están entretenidos con otra cosa? Mientras los papás están en el culto. ¿Sabe cuál es la estrategia? Lo que siempre se ha dicho, divide y vencerás. A él le interesa, ya que con los adultos no puedo trabajar, déjenme a los niños. Déjenme a los niños. Los niños sí puedo trabajar con ellos. ¿Ha cometido usted esa debilidad y no se había dado cuenta de la estrategia? Ay, hermano, pero es que usted no sabe cómo mi niño es de inquieto. No importa, hermano. Tráigalo. Yo oí el mensaje de Germán el domingo y él mencionaba que una de las cosas que le encantaba era ver a los niños y agacharse y saludarlos. Créame que todos los que hemos sido papás y nos ha tocado traer a un niño chiquito al culto, sabemos lo que cuesta, hermanos. Y nos da pena, porque se interrumpe, pero no importa. Tráigalos. Traiga siempre a sus hijos a los cultos. No los deje en casa. Ay, es que el niño no quería ir hoy a la iglesia, entonces mejor lo dejamos ahí porque si no hace berrinche o molesta. No, hermano. Esa es parte de la estrategia. Miren lo que dice acá. ¿Cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. ¿Cómo les voy a dar la oportunidad de que vayan con la familia? Es que el niño se sentía enfermo, hermano. Entonces mejor lo dejamos que descansara. Mire, estaba viendo la historia. Hay diferentes historias que uno escucha. Hay una historia del John Newton, el famoso escritor de aquel himno maravilloso que se llama Sublime Gracia. Ese hombre, dice el testimonio de él mismo, que él escribió, el papá no era cristiano, la mamá sí, pero tenía tuberculosis.
y estaba en una condición en la que iba a morir. Y ella sabía que le quedaba poco tiempo y comenzó a trabajar con él desde chiquito. Y ella falleció cuando él tenía 7 años. No era cristiano. Oraba con él, le enseñaba la Biblia. Ella trabajó con él permanentemente hasta donde pudo. Y de ahí comienza su testimonio de un desastre humanamente hablando. Se metió con un barco de los que llevaban negros, de esclavos de África para el continente europeo. Se aprovecharon de los esclavos. Incluso narra que él llegó a convertirse esclavo de uno de los esclavos, o sea, en una condición terrible. Y en una de esas condiciones cae al mar y lo arponean para sacarlo y lo tiran en el piso del barco. Y cuando él tenía 23 años, habían pasado 16 años desde que la mamá había fallecido. Él dice que ahí tirado comenzó a recordar todo lo que la mamá le había dicho acerca del amor de Dios por él. Y un 10 de mayo de 1748, él se convierte. ¿Por qué? Porque alguien, a pesar de las circunstancias, estuvo dispuesta a trabajar con su hijo. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad con nuestra familia. ¿Se acuerdan cómo leí cuando leíamos lo de Churchill? Él decía que estaba dispuesto a luchar por su isla. Y nosotros deberíamos de estar dispuestos a luchar por nuestras familias, incluyendo nuestros hijos. Y si ya no tenemos hijos pequeños, con los nietos. No importa, hermanos. Usted tráigalos a la iglesia. Ore por ellos, trabaje con ellos. No importa si son 5 minutos lo que les va a dedicar. La pregunta es, ¿qué están haciendo nuestros hijos ahorita? Que nosotros estamos en el culto y que no han venido con nosotros. Cuando ya son grandes es difícil dominarlos. Tienen su propia agenda. Siempre he dicho, cuando la gente me dice, ay hermano, es que dan guerra, usted no sabe qué complicado. Yo le digo, pero esta es la mejor edad. Porque cuando tienen 4, 5 años, 6 años, 7 años, usted solo dice, vamos, súbanse al carro y nos vamos. Los niños no tienen agenda, tienen la agenda del papá y de la mamá. Pero dígale eso a uno de 18, 22 años. No, yo tengo cosas que hacer en la universidad, ya tienen su propia agenda. Ya usted no los controla. ¿Cómo sabe dónde están? Solo que usted ha sembrado en ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuidado con la estrategia de la división familiar. Sirvan ustedes a Dios y dejen a los niños acá. Busque, por favor, un poquito más adelante, capítulo 10, verso 24. Entonces viene la plaga de las tinieblas. Y por 3 días nadie vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar. Eso es lo que había pasado en Egipto. Y dice el verso 24: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Se da cuenta cómo ha venido cambiando la estrategia? Primero les dice, no, quieren ir todos. No, solo ustedes van a ir. Pero lo pueden hacer aquí, cerca de nosotros, mezclándose con nosotros.
No, le dice Moisés. ¿Van a ir también nuestros hijos? No, no lleven a los niños. Pero si usted es un cristiano que se dio cuenta de la estrategia y va a consagrarse y entonces va a venir con su familia, entonces viene la tercera estrategia. Vayan pues con sus niños y hagan lo que quieran, pero dejen sus cosas acá. Mire si no es astuto. Verso 25, y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Por qué era importante llevar todo lo que tenían? Porque de ahí le iban a dar ofrendas a Dios. Mire, si Satanás va a tratar de luchar con nosotros, tratando de dañar nuestra vida espiritual personal, va a tratar de dividir a la familia, y la tercera cosa que va a tratar de hacer es que no ofrendemos y no le demos lo que a Dios le corresponde. Hemos estado estudiando acerca de los principios de ofrendar. Y a mí me llamaba la atención porque en Romanos, en 1 Corintios, hay un principio. Y el principio es: cada uno conforme haya prosperado, aparte algo. Y estábamos en una de las reuniones que tenemos en una de las casas, y él decía: mire, si pasa una semana, ahí no dice cuánto ha prosperado. Pero si pasa una semana y no tiene nada que dar, no hay problema. No fue prosperado esa semana. Y si pasan 2 semanas, pues ni modo. Pero alguien que pasa 3 semanas, 4 semanas, o pasan 2 meses y no puede ofrendar, ¿no? Algo está pasando. Porque el anhelo de Dios es prosperarnos. No dice cuánto, pero el límite para mí siempre lo puso la viuda que dio 1 centavo, hermanos. Si no podemos dar al menos 1 centavo, algo nos está pasando. Volví a buscar las estadísticas de cómo están los créditos de consumo aquí en El Salvador. En los últimos 10 años, esta información solamente es de las instituciones reguladas que mandan la información a la superintendencia. La cartera que reportaron los bancos y las instituciones reguladas al cierre de diciembre sumaba alrededor de 20,000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto era la cartera de consumo de créditos personales? Cerca de 10,000 millones, el 50%. Pero si usted le suma toda la información de todos los demás que no reportan, los no regulados, todas las casas comerciales, toda esa información, la cantidad de consumo se vuelve muchísimo mayor. O sea que solo la información regulada es que la mitad de los créditos son productivos y la otra mitad no. ¿Por qué le digo eso? Porque la estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Que vivamos súper endeudados, hermanos. Y viviendo bien endeudados, no nos alcanza para ofrendar. Haga la cuenta de cuánto ha pagado en intereses por los créditos que recibe, de tarjetas de crédito y de consumo, créditos personales. La ley de usura que se aplica en El Salvador permite hoy en día aplicar tasas de interés hasta el 95% y no se considera usura. 95%. ¿Sabe qué es la estrategia?
que no nos alcance nada de lo que nosotros recibimos para poder darle a la iglesia. Y no es que el dinero sea para el Señor. Él no necesita el dinero. Es para que la obra del Señor se pueda extender, para poder invertir en las necesidades de pastores, de comunidades, para poder comprar cosas, para poder propagar el Evangelio, etc. ¿Cómo está su nivel de ofrendar, hermano? ¿Qué es lo que damos? El faraón les dice, no, vayan con su familia, vayan con sus hijos, pero déjenme las cosas a mí. Las cosas materiales son mías. Y Moisés le dice, no, todo lo vamos a llevar con nosotros, porque todo es de Él. Pero yo le preguntaba si nosotros conocemos las estrategias del enemigo para nosotros. Y aquí por lo menos hay 3 áreas en las cuales él estaba trabajando y quería estorbar al pueblo de Israel. Termino con la siguiente conclusión. Él va a seguir utilizando estas y otras estrategias que estorben nuestra santidad y nuestro servicio al Señor. Téngalo por seguro. Que estorbe la unidad familiar y que estorbe el uso de nuestros bienes para la obra del Señor. Recordemos siempre el mensaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, como decía mi abuelita, el que por su gusto muere, que lo entierren parado, hermano. Pues sí, dice, estas cosas les pasaron a ellos, al pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. Así que aprovechemos la oportunidad. Yo le decía a mi abuelita, pero la gente dice que la experiencia entra por el pellejo, y me decía así, no seas bobo, hijo, que entre por el pellejo de otro, no por el suyo. Y es cierto, hermano, estamos en guerra, y si se da cuenta, el enemigo es astuto. Y ahí están los ejemplos en la Escritura. Que el Señor nos ayude para defender nuestra familia, nuestra isla, ¿no?, contra los ataques del enemigo. Quizás podemos orar antes de terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de meditar en ella. Gracias porque siempre nos hablas al corazón y sabemos que eres tú el que nos dirige por medio del Espíritu Santo a escuchar y a leer lo que está escrito en tu palabra para nuestro beneficio. Ayúdanos para que no pongamos oídos sordos, Señor, sino para que podamos aprovechar tu palabra, para que podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Guárdanos y ayúdanos para salir en victoria, para que podamos triunfar, para que te podamos honrar, Señor, para que podamos consagrarnos a ti, para que podamos defender nuestra familia, nuestros hijos, para que te podamos honrar con nuestros bienes. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.